Calcule la corriente de salida y las fracciones molares correspondientes para la obtención de dióxido de azufre a partir de pirita y oxígeno, en la que adicionalmente del dióxido de azufre se obtienen como subproductos óxido de hierro y óxido ferroso férrico. Las condiciones del proceso son: la alimentación en el reactor es del 20% de pirita y 80% de oxígeno. La conversión del reactivo límite es del 60%. En la primera reacción alcanza una conversión parcial del 70% y en la segunda alcanza una conversión del 30%. A continuación se presentan las reacciones químicas correspondientes. Lo primero que debemos hacer es balancear las reacciones químicas que nos dan. Primero nos dicen FeS2 más oxígeno igual a Fe2O3 más SO2. Tenemos un átomo de hierro, dos átomos de hierro, pondremos acá un 2. Aquí tenemos de azufre, tenemos 2 por 2, 4 átomos de azufre, aquí solo 1, pondremos un 4. Ahora de oxígeno aquí tenemos 2, aquí 3 y aquí 2 por 4, 8 más 3, 11. Pondremos un 11 medios para que se nos cancele el 2 con el 2. Ahora para la segunda reacción nos dicen que queda FeS2 más oxígeno igual a Fe3O4 más SO2. Entonces tenemos acá un átomo de hierro, aquí 3 átomos de hierro, pondremos un 3. De azufre tendremos 2 por 3, 6 átomos de azufre, aquí solo 1, pondremos 6. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, aquí tenemos 4 de oxígeno y 2 por 6, 12 y 4, 16, por tanto pondremos un 8. Una vez balanceadas las reacciones químicas, procedemos a hacer el diagrama. Nos están diciendo en el enunciado que es un reactor. Nos están diciendo que está entrando por acá, llamémosle el flujo 1, la primera corriente, un porcentaje de oxígeno y un porcentaje de FeS2. Nos dicen que de oxígeno las condiciones del proceso son: la alimentación en el reactor es del 80% para el oxígeno y 20% para la pirita, que es FeS2. Esto mismo lo podemos dejar expresado en decimal como 0.8 y 0.2. Nos dicen que la conversión del reactivo límite, es decir, F, es del 60%, que también lo podemos dejar expresado como 0.6. Nos dice que la primera reacción alcanza una conversión del 70%, es decir, 0.7, y en la segunda 0.3. Entonces nos están pidiendo la corriente de salida. Ya sabemos que lo que entra, como la conversión no es del 100%, va a salir un poco de estos dos, es decir, oxígeno, pirita, que es FeS2, y los otros compuestos los tenemos que mirar en las reacciones químicas de los productos. Estos son los productos, estos son los reactivos, entonces van a salir los productos de las reacciones químicas. Va a salir Fe2O3, va a salir SO2, dióxido de azufre, va a salir Fe3O4 y SO2, pero ya lo tenemos acá. Entonces ahí ya tenemos los compuestos que van a salir. Al hallar cada uno de ellos, hacemos la sumatoria y hallamos el flujo de salida total. Entonces, primero debemos conocer un dato que son las moles consumidas. Las moles consumidas se hallan a partir de la siguiente ecuación. Decimos F es igual a moles consumidas sobre moles suministradas.
Vamos a despejar moles consumidas, vamos a cortar la ecuación. Moles consumidas sería MC igual a F. Todo esto que está dividiendo moles suministradas pasa a multiplicar. F que multiplica a MS, S de suministradas. Entonces tenemos el dato de F que es 0.6 y las moles suministradas no las conocemos porque nos están dando el porcentaje, no nos está diciendo exactamente cuánto entra. Cuando no nos digan este valor, vamos a suponer el dato a través de una base de cálculo. Vamos a decir que la base de cálculo serán 100 moles. Entonces tenemos que hallar moles consumidas para cada uno de los compuestos que entran. Primero para el oxígeno. Entonces F que vale 0.6 por las moles suministradas. 100 de lo que entra, pero ese 100 por el porcentaje correspondiente al oxígeno. Entonces 0.6 que multiplica 100 por 0.8 que nos da 48 moles de oxígeno. Ahora las moles consumidas del FeS2 que es la pirita. Entonces F que es 0.6 por las moles suministradas, el flujo 1 que tomamos 100 moles por lo que corresponde del porcentaje de FeS2, es decir por 0.2. Aquí simplemente reemplazamos el 0.8 por 0.2, es decir 0.2 que nos dan 12 moles de FeS2, es decir pirita. Una vez hallado este valor, tenemos que denotar la cantidad de moles que se requieren a partir de las ecuaciones. Lo vamos a hacer siempre con la primera reacción química que nos estén dando, es decir, la que tiene en este caso el 70% de conversión. Vamos a hacer la relación de que 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de pirita, de FeS2. Vamos a decir 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de FeS2. Eso lo vamos a multiplicar por este dato, por el 12 moles de FeS2. Lo multiplicamos en este caso por este dato para que se nos cancelen las unidades y nos dé el dato en oxígeno. Entonces 11 medios dividido 2 por 12 nos dan 33 moles de oxígeno. Vamos a hacer lo mismo pero al revés. La relación de 2 moles de pirita de FeS2 reacciona con 11 medias moles de oxígeno. Entonces 2 moles de FeS2 reaccionan con 11 medias moles de oxígeno, y para que se nos cancele ese denominador vamos a multiplicarlo por 48 moles. 48 moles de oxígeno. Se nos cancela este dato y hallamos el valor. Entonces 11 medios que nos da 5.5. Entonces 2 dividido 5.5 y eso por 48 que nos da 17.45 periódico porque el dato del 45, el decimal, se está repitiendo varias veces. Moles de pirita de FeS2. Una vez conocidos estos valores, el del 17.45 periódico y el de 33 moles de oxígeno, tenemos que mirar este dato con respecto a las moles consumidas. Entonces nos están diciendo que se requieren 33 moles de oxígeno y aquí tenemos 48. Como este número es mayor, vamos a indicar que este es el reactivo en exceso. Nos están diciendo, hay que recordar que estos datos los hallamos a partir de las reacciones químicas, es como un dato teórico.
se requieren teóricamente 17.45 moles de pirita, pero con las moles consumidas, lo que estamos hallando acá, tenemos solo 12. No alcanzamos a llegar a los 17, faltan como 5 moles para llegar a los 17. Por tanto, no alcanza, y este será el reactivo límite, también conocido como el reactivo limitante. Una vez conocido el reactivo límite, procedemos a hacer los cálculos de las moles para cada uno de los productos de las reacciones. Vamos a hacerlo primero con el oxígeno. Vamos a anotar por aquí oxígeno. Vamos a hacer las mismas relaciones como lo hacíamos por acá. Entonces, el primero, 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de pirita. 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de pirita. Eso lo vamos a multiplicar por 12 moles de pirita, que fue este dato de acá. Todos los cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante lo vamos a multiplicar por 12, en este caso porque fue el reactivo límite. Estos cálculos siempre se realizan con el reactivo límite, por eso va el 12. Y eso lo vamos a multiplicar en el del oxígeno, como lo estamos haciendo con esta primera reacción, por el valor del factor de conversión de la primera reacción, es decir, 0.7. Entonces nos queda 11 medios dividido 2 por 12, y eso por 0.7, eso nos da 23.1 moles de oxígeno. Ahora vamos a hacerlo para la segunda reacción. Miramos que también hay oxígeno, entonces hacemos la relación de que 8 moles de oxígeno reaccionan con 3 moles de FeS2. 8 moles de O2 reaccionan con 3 moles de FeS2. Lo mismo, lo vamos a multiplicar por las 12 moles de FeS2 y por el factor de conversión correspondiente. En este caso, para esta reacción es de 0.3. Procedemos a hacer el cálculo. Entonces nos queda 8 dividido 3 por 12, y eso por 0.3. Ese dato nos da 9.6 moles de oxígeno. Vamos a hacer una línea por acá, una sumatoria. Tenemos que sumar estos dos datos, 9.6 más 23.1. Eso nos da 32.7 moles de oxígeno para ambas reacciones. Una vez calculado para este compuesto, es decir, el oxígeno, vamos a hacerlo para el siguiente, el Fe2O3. Fe2O3. Vemos que este compuesto solo hay en una de las dos reacciones, por lo tanto solo lo vamos a hacer para esta reacción. Vamos a decir la relación de que una mol de Fe2O3 reacciona con 2 moles de pirita. Entonces nos queda una mol de Fe2O3 reacciona con 2 moles de FeS2. Lo vamos a multiplicar por las 12 moles de FeS2. Aquí también se me olvidó cancelar las unidades, es importante cancelarlas. Cancelamos unidades y lo multiplicamos por el valor del factor de conversión correspondiente para este compuesto, es decir, 0.7. Entonces nos queda 1 medio por 12, y eso por 0.7. Nos da un valor de 4.2 moles de Fe2O3. Miramos otra vez la reacción. Vamos a hallar los datos de las moles totales para el SO2. Tenemos que ver que en este caso sí hay SO2 para ambas reacciones. Entonces vamos a hacerlo para ambas reacciones químicas. Entonces la primera relación nos queda 4 moles de SO2 reaccionan con 2 moles de FeS2. 4 moles de dióxido de azufre reaccionan con 2 moles de pirita. Lo vamos a multiplicar por las 12 moles de FeS2. Cancelamos unidades y multiplicamos por el factor de conversión, es decir, por 0.7. 4 dividido 2 que nos da 2,
Eso lo multiplicamos por 12 y eso por 0.7. Nos da un valor de 16.8 moles de dióxido de azufre. Ahora, para la segunda reacción, la de combustión incompleta, miramos la relación del SO2. Decimos 6 moles de SO2 reaccionan con 3 moles de pirita. Entonces nos quedan 6 moles de SO2 de dióxido de azufre reaccionan con 3 moles de FeS2 de pirita. Lo multiplicamos por las 12 moles, cancelamos unidades y lo multiplicamos por el factor de conversión, que es 0.3. Entonces nos queda 6 dividido 3, eso por 12 y eso por 0.3. Ese dato nos da 7.2 moles de CO2. Como tenemos dos datos, vamos a hacer la sumatoria. Vamos a sumar 7.2 más 16.8. Eso nos da 24 moles de CO2. Una vez tengamos calculadas las moles de CO2, procedemos a mirar los productos de las reacciones. Vemos que solo nos queda el Fe3 o 4. Entonces, Fe3 o 4, miramos la relación estequiométrica. Tenemos que ver que también, al igual que el Fe2 o 3, solo hay en una de las reacciones. Por lo tanto, solo lo vamos a hacer para esta reacción de combustión incompleta. Entonces vamos a decir que una mol de Fe3 o 4 reacciona con 3 moles de pirita. Entonces nos queda una mol de Fe3 o 4 reacciona con 3 moles de FeS2. Eso lo multiplicamos por las 12 moles de FeS2, cancelamos las unidades y lo multiplicamos por el factor de conversión, es decir, por 0.3. Eso nos va a quedar un tercio por 12 y eso por 0.3. Ese dato nos da 1.2 moles de Fe3 o 4. Una vez tenemos calculados estos valores, procedemos a hacer los balances. Vamos a hacer los balances. En este caso, cuando hay ejercicios con reacciones químicas, no vamos a cumplir la siguiente condición. No podemos aplicar la condición de entrada es igual a salida. Debemos aplicar la siguiente ecuación. Es decir, entrada más lo que se genera menos la salida menos lo que se consume es igual a 0. Vamos a hacerlo para cada uno de los compuestos. Para la pirita, para el oxígeno, para el Fe2 o 3, para el dióxido de azufre, es decir, el SO2, y el Fe3 o 4. Entonces, primero para la pirita nos están preguntando cuánto entra. Vemos que las moles de entrada, al tomar una base de cálculo, eran de 20. Aquí 100 por 0.2 nos da 20 moles de entrada de pirita. Todo lo que entra no se genera, por tanto ese valor será 0, menos la salida, que es lo que queremos hallar, menos lo que se consume. Para eso hallamos con esta ecuación las moles consumidas, no de oxígeno, sino de pirita. Tenemos 12, por tanto este es el valor que se consume. Vemos la salida, nos quedará 20 menos 12, nos da 8 moles de pirita. Ahora para el oxígeno, ¿cuánto entra? Como es el 80% por la base de cálculo, que son 100 moles, 100 por 0.8 nos da 80. Es lo que entra. Al igual que la pirita está entrando, por lo tanto no se genera. Menos la salida, que es lo que queremos hallar, menos lo que se consume de oxígeno. Para eso hallamos aquí en esa parte las moles en cada una de las reacciones, la de combustión completa y la de combustión incompleta. Ese dato nos dio 32.7. 32.7. Vamos a hallar la salida. Nos queda 80 menos 32.7. Eso nos da 47
0.3 moles de oxígeno. Ahora para el Fe2O3 miramos que es un producto, por tanto los productos no entran, solo se generan, más lo que se genera. Entonces Fe2O3 tenemos que mirar este dato que es 4.2, eso es lo que se generó, menos la salida, y como es un producto, los productos no se consumen, solo se generan, por tanto los demás valores serán 0. La salida nos quedará 4.2 moles de Fe2O3 o trióxido de dihierro. Para el SO2 también es un producto, por tanto no entra, pero sí se genera. Ese valor nos da 24 menos la salida, y como es un producto no se consume, por tanto el valor es 0. Nos queda la salida que vale 24 moles de dióxido de azufre. Y para el Fe3O4 este compuesto es un producto, tampoco entra, solo se genera. Este dato ya lo tenemos, que es 1.2 menos la salida, menos lo que se consume, pero también es 0 porque es un producto. Por tanto la salida nos queda 1.2 moles de Fe3O4. En el enunciado nos están pidiendo la corriente de salida. Como dijimos al principio del video, cada uno de estos compuestos ya conocemos los valores de la salida. El flujo de salida total será la sumatoria de esos datos. Por tanto, vamos a colocar aquí la sumatoria de flujos, nos va a dar lo siguiente. Entonces 8 más 47.3 más 4.2 más 24 más 1.2, eso nos da 84.7. Y también nos están pidiendo las fracciones molares. Para ello vamos a hallarlas para cada uno de los 5 compuestos. Vamos a volver a hallarlas para el FeS2, para el oxígeno, para el trióxido de hierro, para el dióxido de azufre y para el Fe3O4. Entonces nos queda, debemos hacer la siguiente operación. Una vez hayamos calculado el valor del flujo unitario solo para la pirita, vamos a tomar ese dato, es decir 8 moles, y lo dividimos entre el flujo total. 8 dividido 84.7. Lo mismo para el oxígeno. Este dato 47.3 dividido el flujo total, es decir, este mismo dato, el de 84.7. Así para el Fe2O3, que nos queda 4.2 dividido 84.7, y para el dióxido de azufre, que nos queda 24 dividido 84.7. Este dato lo vamos a tomar como 1 menos la sumatoria de lo que nos den estos valores. Primero vamos a hacer estas operaciones, nos queda 8 dividido 84.7, vamos a tomar 4 decimales, nos queda 0.0944. Ahora nos queda para el oxígeno 47.3 dividido 84.7, eso nos da 0.5584. Ahora para el trióxido de hierro nos queda 4.2 dividido 84.7, nos da 0.0496. Y para el dióxido de azufre nos queda 24 dividido 84.7, lo que nos da 0.2834. Hacemos la sumatoria de estos datos, entonces nos queda 0.0944 más 0.5584 más 0.0496 más 0.2834. Ese dato nos da 0.9858. Este es el valor que vamos a poner acá, 9858,
Entonces 1 menos 0.9858 nos da el valor de la fracción molar del tetrahidróxido de trihierro, que es el mismo Fe3O4, que es 0.0142.